curvas como esta, en donde nuestro tirante ahora sí va a ir variando de forma gradual, es decir, gradualmente iba a ir cambiando el tirante. Bien, nosotros dentro de estas curvas dijimos que había diferentes tipos de perfiles. Entonces acá habíamos dicho que habían diferentes perfiles. Estos perfiles, nosotros vimos la clase pasada que se pueden dividir en ¿sí? Perfiles tipo M, tipo S y tipo C. ¿Sí? Perfil M, dependiente suave, perfil S, dependiente fuerte, y pendiente C, digamos, dependiente crítica. Bien, ¿cómo nosotros clasificábamos esto? Bueno, lo podemos clasificar a esto a partir de la comparación entre el tirante normal y el tirante crítico. Bien, nosotros si decíamos que el tirante crítico era mayor que el tirante normal, bueno, decíamos que pasaba uno de estos perfiles, y bueno, y así, dependiendo qué es lo que nos daba el tirante crítico y el tirante normal. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos interesaba a nosotros con este tema de flujo gradualmente variado? Bueno, lo primero que nos interesaba era poder dibujar cómo se desarrollaron estos tipos de perfiles. Yo estuve viendo ahí en los ejercicios que por ahí les pasan a ustedes, que le dan ejercicios, por ejemplo, de, bueno, algo similar a esto, es decir, le daban el tirante crítico, el tirante normal, y por ejemplo, no sé, le daban que el flujo venía por acá, y les decían dibujar las curvas, digamos, que se generan, asumiendo que el flujo se desarrolla completamente. Cuando les dicen que el flujo se desarrolla completamente, lo que se refiere es a que tenemos tanta distancia, una distancia tan larga, que el flujo directamente se va a tratar de normalizar, es decir, se va a generar todo el tipo de flujo. Entonces, lo que nos interesa a nosotros en este tipo de ejercicios es dibujar las curvas que se generan acá. Bien, lo primero que podemos decir es que como el tirante normal está pasando por encima del tirante crítico, entonces tenemos una curva del tipo, vamos a poner, con tirante normal es mayor que el tirante crítico, tenemos un perfil tipo M, una pendiente suave. Entonces lo que vamos a dibujar es una curva de tipo M. Bien, correspondería a la zona 1. Lo que vamos a tener acá es una curva que nosotros llamamos curva tipo M1. Sí, el dibujo este de la curva se lo pueden hacer más o menos así, no hace falta que lo hagan tan bonito, ¿no? Entonces se genera acá una curva tipo M1. Como me dice que el flujo se desarrolla completamente, lo que va a pasar es que esta M1 va a tratar de normalizarse, es decir, va a tratar de llegar hasta el tirante normal, ¿sí? Y muchas veces no solamente llega hasta el tirante normal, es decir, no solamente se estabiliza, sino que hasta muchas veces pierde fuerza, llegando hasta una zona de M2. Bien, eso dependiendo mucho del caudal que tengamos, pero generalmente pasa esto, pasa de que se genera acá la ola, digamos, con nuestra curva M1, después esta M1 trata de llegar al tirante normal, ¿sí? Siempre cuando tenemos mucha distancia, el flujo siempre trata de llegar al tirante normal, o de acercarse al tirante normal. Y bueno, una vez que se llega al tirante normal, puede darse o no, esto si hay mucha distancia puede generarse, digamos que acá pierda tanta fuerza el flujo que directamente pase del tirante normal hasta una zona M2. Puede pasar esto o puede directamente que quede acá en el tirante normal y se estabilice. Pero generalmente puede pasar esto que llegue hasta una M2. Entonces cuando le dicen a ustedes dibuje las curvas con el flujo totalmente desarrollado, se refieren a que digamos, hagan este análisis de que la curva M1, bueno, al digamos, salir de la zona 1, se genera la M1, después de M1 va a ir perdiendo fuerza, tratando de aproximarse al tirante normal, y muchas veces puede pasar de que no solamente llegue al tirante normal, sino que hasta caiga a una zona M2. Bien, este sería el flujo desarrollado.
En el caso de que nos hubieran dado lo contrario, es decir, que, acá, que la curva sea lo siguiente, es decir, tengamos el tirante crítico por encima del tirante normal, entonces lo que se va a generar acá es el proceso contrario. Estaríamos diciendo en este caso que el tirante crítico está por encima del tirante normal, entonces esto me genera una curva del tipo S, ¿sí? Pendiente fuerte. Bueno, de la misma forma, como estamos saliendo de la zona 1, entonces acá se me va a generar una curva que le vamos a llamar curva S1. De forma similar a lo que pasó recién con la curva del tipo M, esta S1 va a tratar de llegar al tirante normal, ¿sí? Entonces, para que esta S1 llegue al tirante normal, es decir, que se estabilice, lo que se va a generar acá el tipo de curva, llegando acá a una curva S2. ¿Sí? Es decir, pasa el tirante crítico y se trata de aproximar al tirante normal. Así que para acercarse al tirante normal, se tiene que generar una curva tipo S2. Bien, entonces este sería el desarrollo de la curva de tipo S que empieza en la zona 1. Bien. Después habíamos visto también un par de casos en los que, bueno, teníamos algo similar a esto, por ejemplo, que teníamos pantallas o banderos, o puertas, mejor dicho, por ejemplo, digamos, se me ocurre así, y algo así. Entonces, que el flujo salga de acá, o sea, tengamos un recipiente, acá con y bueno, tanque, tipo de curva, si es que curva, así. La línea naranja es el tirante crítico. Y yo lo que marco con la línea verde es el tirante normal. Entonces, en este caso, bueno, venimos con un recipiente con el flujo hasta acá. Obviamente, cuando abramos la compuerta al 100%, lo que va a pasar es que el flujo va a salir por acá. ¿Bien? Va a salir por ahí. Como el tirante crítico que es mayor que el tirante normal, entonces estamos en una curva del tipo S, de forma similar a lo que vimos recién. Entonces, decimos exactamente, exactamente. La pendiente es fuerte, entonces salimos acá de la zona 1. Recordemos que acá tenemos zona 1, zona 2 y zona 3. Entonces, si estamos saliendo de acá, estamos saliendo de la zona de una S. Esta S1, dijimos que si tenemos mucha distancia, es decir, si esta distancia entre estas compuertas es muy larga, entonces lo que iba a pasar es que esta S1, bueno, se iba a tratar de normalizar, es decir, de llegar hasta el tirante normal, el tirante verde. Entonces acá pasa de una S1 hasta una curva que vamos a llamar S2. Bien, pasa una curva. ¿Qué más? Bueno, una vez que llegue hasta acá, hasta esta otra compuerta, lo que va a pasar es que, bueno, va a chocar contra esto y ahora el flujo va a tratar de salir por acá abajo. Entonces va a salir desde acá abajo y en la zona 3 con una curva que nosotros le llamamos curva S3. Entonces este sería el dibujo para el desarrollo de esta curva. Bien, puede pasar, y esto lo dejo como simplemente una observación, puede pasar que acá estas curvas que dijimos S1 y S2, si esta distancia es muy larga y acá viene un caudal muy grande, es decir, si tuviéramos un caudal muy grande, lo que se puede desarrollar es lo siguiente, que acá se genera un S1, que esto llegue hasta la S2,
Y si tenemos un caudal muy grande, lo que va a hacer es que acá, en la zona de la segunda compuerta, se junte mucho flujo, es decir, se acumule mucho flujo y que pueda pasar de forma lenta. Entonces lo que se puede generar es que acá volvamos a tener una curva S1. ¿Bien? Esto suele pasar cuando tenemos mucho caudal y una distancia muy larga. Con la distancia muy larga, nuestro flujo va de una zona 1 a nuestra zona 2, tratando de aproximarse al tirante normal. ¿Bien? Y como tenemos mucho caudal, lo que puede pasar es que, digamos, el caudal que pase por esta compuerta sea tan poco que se acumule, digamos, mucho flujo en esta zona de la segunda compuerta. Entonces, al acumularse el flujo, se me genera esta segunda ola, que dijimos que es de vuelta a la zona de la S1. Bien. Esto puede pasar de vuelta cuando tenemos mucho caudal y una segunda compuerta que me haga detener el flujo. Entonces se me acumula todo el flujo acá en la zona de esta segunda compuerta. Bien. Bueno, borrar acá. Después de lo que era el análisis de las curvas, continuamos nosotros con los métodos de cálculo. Exactamente. Tenemos dos métodos de cálculo que nos sirven. Bárbaro, bárbaro. Ah, mira, está perfecto. Ah, bueno, sí, sí, sí. Ahora vamos a hacer un par justamente de esos dos métodos. Eh, yo a ustedes no les pasé el Excel que con el que trabajo yo. Ah, bueno, ahora se los paso. Ahora te lo paso por WhatsApp, así también lo tenés y lo puedes comparar. Porque ahí yo hice un Excel con toda esta segunda parte de la materia, así que tienen ejercicios, o sea, tienen para resolver con el Excel ejercicios desde energía específica, canales erosionables y también esto de flujo gradualmente variable. Bien. Sí. Ah, mira, mira, mira. No, la verdad no sé. Por ahí Bupo suele ser un poco desorganizado con algunas cosas, pero sobre todo en los parciales. Fíjense que en los exámenes estén muy atentos a que no le falten datos, porque al menos los años pasados se solía olvidar un dato, Bupo, y estábamos, no sé, 15, 20 minutos tratando de hacer un ejercicio que no se podía hacer sin un dato, digamos. Entonces, estén atentos a eso, digamos. Bueno, eh, acá método de cálculo, dijimos había dos métodos, el método del paso estándar y el método del paso directo. Bueno, son dos métodos que constan, digamos, unas planillas, que ahora vamos a ver que son planillas de 13 columnitas, es decir, planillas bastante grandes, y lo que me sirven estos métodos es para poder encontrar el tirante que se dé a una cierta distancia conocida, ¿bien? O el caso contrario, que me den un tirante conocido y me digan a qué distancia se me pueda dar ese tirante conocido. Entonces, vamos a poner el método del paso estándar, es cuando tenemos como incógnita, vamos a poner incógnita, y vamos a poner acá. Entonces vamos a hacer acá una tablita indicando si nos dan método del paso estándar, si nos dan como dato la distancia y nos piden un tirante, entonces utilizamos el método del paso estándar. Si en caso contrario nos dan como dato el tirante y nos piden a qué distancia se va a dar ese tirante,
Entonces utilizamos el método del paso directo. Bien, perfecto. Entonces, vamos a borrar acá y vamos a hacer el ejercicio. Bueno, bueno. Vamos a poner ahora ejercicio. Ejercicio. Me dice, tenemos un canal rectangular con una B de 10 metros, una N de margen de 0,013, un caudal de 15, que es de fondo de 0,01 y uno de 6 metros. Y me dice, calcular tipo de perfil. Tipo de perfil número 3. Tipo de perfil número 3. Y calcule la distancia a la que se da tirante y 2,5 metros. ¿No? Bien, bueno, entonces me dan estos datos, me dan el dibujito acá. Tirante de 6 metros, dijimos. Este sería el río. Y acá. Bien. Bueno, me dan un canal con todos estos datos. No me dan la curva, porque no sé si esta curva va a ser una curva ascendente o si va a ser una curva descendiente. Lo más probable es que sea una curva descendiente, pero ya vamos a ver cuál curva se da. Para eso vamos a tener que sacar el perfil. Y me dice que voy a tener acá una I3 y acá una I2. Me dice que esta I2 se me va a dar a una distancia desde esta I1, que no la conozco, CD. Y lo que me están diciendo es que tengo esta I1, que son 6 metros, y tengo esta I2, que vale 2,5 metros. ¿Sí? Por eso dibujé la curvita como yendo para abajo, porque se tenía que encontrar con estos 2,5 metros. Bien. Me dice primero calcule el tipo de perfil. El tipo de perfil eran esos perfiles que habíamos llamado M, S y C. Para obtener el tipo de perfil, lo que tenemos que hacer es comparar el tirante crítico y el tirante normal. Es decir, para tener el tipo de perfil, necesito tirante crítico y tirante no. Bien. El tirante crítico, ¿cómo lo calculamos? Bueno, para el caso de canales rectangulares, y remarcate eso, solo para canales rectangulares, podríamos utilizar esta fórmula que hemos dicho, U al cuadrado sobre G. Bien, recordad que esta Q, que es caudal unitario, era caudal sobre la base. Bien, entonces de acá podemos calcular el tirante crítico. Bien, simplemente teniendo el caudal y la base. A ver acá. Ahora, bueno, no. Este tirante crítico me dio 0,6 y pico, 612 metros.
Es levemente inclinada. En realidad no sabemos cómo es la pendiente. Si es suave, si es fuerte, no la conozco. Solamente sé que es de 0,01. No sé cómo se. Sí, sí, no, espera. Queremos calcular el perfil 1,3. El tipo de perfil es la curva, ¿sí? Nosotros no sabemos si desciende o si asciende, ¿sí? Yo solamente puse que desciende porque si teníamos 6 metros y después tenemos 2,5 metros, entonces evidentemente tiene que descender, ¿bien? Pero para nosotros hacer esta curva necesitamos primero hacer el tipo de perfil, ¿sí? Yo la dibujé más o menos a ojo, pero para dibujarla tenemos que primero calcular el tipo de perfil, ¿bien? Este tipo de perfil, es decir, el perfil M, S o C, lo podemos calcular comparando el tirante crítico y el tirante normal. Entonces, lo primero que estoy haciendo es calcular esto. ¿Bien? El tirante crítico lo calculamos con esta fórmula a partir del caudal, ¿sí? Porque acá aparece el caudal unitario, que es caudal sobre el ancho B. Entonces, de ahí lo podemos calcular a esto. Lo vamos a hacer ahora. Va a ser 15. Bien. Entonces, con esto calculamos después el tirante crítico. Ahí me dio 0,612, el tirante crítico. Y ahora vamos a calcular el tirante normal. Vamos a ver. Calculo el tirante normal. Bien. El tirante normal se calcula a partir de la ecuación de Manning. A partir de la ecuación de Manning, que me decía que era A por R a la 2 tercios igual a caudal por N sobre S la 1. Bien. Donde fíjate que estos datos que tengo acá a la derecha, es decir, el caudal, el número de Manning y el S, ya me lo están dando como datos. ¿Sí? Este y este. Ya tengo todo esto como datos. Entonces yo puedo calcular todo esto, toda esta parte de la derecha. Yo toda esta parte de la derecha la calculé y me dio 1,95. ¿Sí? Y lo que voy a buscar yo con este método para el cálculo del tirante normal es obtener un tirante I. Es decir, yo este tirante I lo meto en esta fórmula del área y del radio hidráulico. Lo que voy a estar buscando es que toda esta parte de la izquierda me den estos 1,95 que me enviaron acá. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es hacerlo con la tablita del Excel. Entonces, ahora voy a compartir la pantalla. Sí, ahí vuelvo. Perdón. No. Claro. Sí, exactamente. El tirante normal se calcula con la ecuación de Manning. La ecuación de Manning era toda esta que marqué acá en magenta, en donde toda esta parte de la derecha ya las tenemos como datos. Son estos tres datos que tenemos acá. Entonces, estos tres datos me dejan calcular toda esta parte de la derecha. Toda esta parte de la derecha me dio más o menos 1,95. Ahora igual lo corroboramos con el Excel. Pero yo lo que voy a hacer es proponer un valor de I con un proceso iterativo. Voy a tratar de calcular el valor de I para el cual, si yo este valor de I lo meto en esta fórmula del área y del radio hidráulico, toda esta parte de la izquierda que marqué en naranja me tiene que dar igual a estos 1,95 que me dio la parte verde, para que se iguale esta ecuación de Manning. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer ese proceso a partir del Excel. Bien, vamos al Excel. Avísame cuando. A ver, esta creo que no es. Acá está la inercia.
En la parte de canales no erosionables, yo acá les dejé el cálculo de, a ver si se abre, ahí está. Les dejé el cálculo con estas dos tablas para el caso de canales rectangulares y si no para el caso de canales trapezoidales. ¿Sí? Para cualquiera de los dos pueden utilizar alguna de estas tablas. En este caso, como tenemos canal rectangular, lo vamos a hacer con esta tabla de la izquierda, donde acá arriba debemos poner los datos. Bueno, tenemos datos de 15 de caudal, esto eran 10 metros, esto dijimos que era 0,013 y este era 0,01. Bien, ahí, sí, estos son los datos. Ahí está, ahí me da los 1,95 que me daban recién. Bien, estos 1,95 que aparece acá en esta columnita final es lo que yo tengo que tratar de llegar. ¿Sí? Es decir, yo voy a proponer un valor de I para que me den estos 1,90, para que esta parte de la izquierda, sí, está, claro, me dé 1,95. Claro, claro, exactamente. Entonces, acá tenemos con este 1 metro, o sea, proponiendo un valor de 1 metro, me da 8,85. Bien, que es mucho más grande que este 1,95. Claro, pero acá hay una observación. Si esto me da muy grande, en este caso me dio 8,85, entonces corresponde de que hay que ir para abajo. Hay que ir. Entonces vamos a poner 0,5. Con 0,5 ahora sigue dando por encima. Y voy a tener 2,95. Claro, entonces vamos a 0,3. Con 0,3, fíjate, con 0,3 me dio 1,29. Entonces, no, 0,4. Ahí me da, bueno, ahí ya casi me da cerca. A ver, 0,29. 1,98, bueno, lo vamos a bajar un poquitito, 0,385. Bueno, ahí ya casi me da, fíjate, ahí me da 1,94 y este me dio 1,95. Yo en el Excel puedo seguir acá hasta buscar el valor correcto, pero ya cuando ya me da tan cerca, si acá me da 1,94 y acá me da 1,95, ya estoy tan cerca que ya puedo decir que este va a ser el valor correcto. Entonces ahí ya tenemos que nuestro tirante normal me dieron 0,385. Entonces, volvemos acá a la pizarra y vamos a poner que este tirante normal me dio 0,385. Bien. Entonces, acá, ¿qué podemos decir? Bueno, ya calculamos entonces el tirante normal y ya calculamos el tirante crítico. Entonces, lo que podemos decir es que, como el tirante crítico es mayor que el tirante normal, entonces vamos a estar ante una curva del tipo S, pendiente fuerte. Bien. Entonces, esta curva que se me genera acá, bueno, probablemente sea una curva del tipo, acá se me va a generar no esta curva, sino lo que se va a generar es lo siguiente. Esta curva, vamos a ir con naranja, marcamos el tirante crítico. Y con verde voy a dibujar el tirante normal. Bien, lo dibujo tan abajo porque acá tenemos 6 metros, acá tenemos 2,5 metros, y estos dos valores que recién nos dieron eran valores de 0,6 y 0,4, entonces pasan muy por abajo. Entonces lo que se va a generar acá seguramente es una curva, si estamos en la zona 1, esta sería la zona 1, la zona 2 y la zona 3, entonces primero se me va a generar acá una curva tipo S1. Bien. Si esta distancia es muy grande, es decir, si esta distancia es muy larga, entonces lo que se me va a generar acá es esta S1, después va a bajar, o va a tratar de ir bajando de esta forma,
para llegar a una S2. Entonces, por eso es que después de la S1, es decir, después de esta curva ascendente, va a empezar a bajar hasta una S2. ¿Bien? Seguramente cuando empiece a bajar es cuando se encuentre con estos 2,5 metros. ¿Bien? Entonces, sí, 0,385, lo nota acá. Claro, 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 exactamente. O sea, cuando el cliente crítico es mayor que el cliente normal, me da una pendiente. Bien, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, ya calculamos entonces esta parte A, que me decía el tipo de perfil, y ahora vamos a ir a la distancia que se da este tirante de 2,5 metros. Entonces borramos acá. Bien, borramos acá. Obviamente, sí. Exactamente, muy bien. Tenemos entonces este caso, que es el método del paso directo, porque me están dando como dato el tirante y me piden la distancia. Entonces vamos a hacer esta tablita, que es una tablita de 12 columnas. No las voy a dibujar acá, simplemente voy a hacer la representación. O sea, acá tenemos toda una tabla con 12 columnas que vamos a ver en el Excel, ¿sí? Pero lo que hacemos entonces acá con estas columnas es lo siguiente. Empieza con el tirante y termina con el X. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos con esta tablita, bueno, es ir completando acá. Primero se completa una fila base, ahora lo vemos en el Excel de todas formas. Primero se completa una fila base y después lo que se va a hacer es poner acá, o sea, en esta fila base vamos a empezar con el valor de 6 metros, que es el valor de I1. Y lo que vamos a tratar de encontrar es este valor de I2, que está, porque es de 2,5 metros. Entonces, para este valor de 6, este valor de 6 metros, vamos a decir que sale de la X igual a 0. ¿Bien? Entonces, con este método del paso directo, lo que vamos a hacer es decirle a los 2,5, perdón, esta altura de 2,5 metros, a qué X se me va a dar. ¿Bien? Eso es lo que trata de hacer el método del paso directo. Digamos, como el nombre lo indica, este método es directo, es decir, yo directamente le pongo el de tirante, ¿sí? Y me va a decir directamente a qué distancia se me va a dar este tirante, ¿sí? Por eso es que el método se llama método del paso directo, porque directamente me tira la distancia a la que se da. En cambio, este método del paso estándar, lo que me hace es, digamos, yo le propongo la distancia y vamos a hacer un proceso iterativo en el cual tenemos que encontrar el tirante I. Bien, por eso la diferencia entre uno y otro. Este método, al ser directo, ya directamente me da el resultado. En cambio, este método, el paso estándar, tengo que hacer un proceso iterativo para encontrar este tirante I. Ya vamos a hacer un ejercicio de estos. Entonces, vamos a la planilla del Excel. Ahí se ve la planilla. Vamos a la parte de paso directo. A ver si se abre. Ahí. Método del paso directo. Bueno, acá vamos a borrar un poco así no te confunde. Como parte. Ahora. Bien. Y lo que vamos a poner acá arriba, en azul, son los datos que tenemos en nuestro ejercicio. Tenemos un caudal de 15, tenemos esta base, dijimos que es de 10 metros, nuestra pendiente dijimos que era de 0,01, el número de Manning 0,013. Acá si hubiéramos tenido un canal trapezoidal, le tendríamos que haber puesto nuestro Z, nuestro talud. En este caso, como no tenemos canal trapezoidal, vamos a dejar esto en 0. ¿Sí? Y acá le vamos a poner I1,
acá vamos a tener nuestra I con la que empezamos como dato. En este caso, dijimos que eran de 6 metros. Bien. Esta es con la que empezamos como dato. 6. Entonces acá poner tiene que ser igual. Bien, entonces dijimos que acá íbamos a empezar con los 6 metros. Esta era nuestra fila base. A ver si. Ahí. Dijimos que esta era nuestra fila base. La voy a marcar en azul. Esta iba a ser nuestra fila base, donde íbamos a empezar con los 6 metros, y con estos 6 metros, bueno, íbamos a tener nuestro punto X igual a 0. Entonces ahora lo que íbamos a hacer es directamente ponerle acá lo que yo quiero buscar. ¿Sí? En este caso, el valor de 2,5 metros. Entonces yo pongo 2,5 y ya directamente el Excel lo que va a tirar es este valor de 349, que este valor de 349 lo que refiere es a la distancia que yo tengo. La distancia. O sea, si yo voy bajando acá, sí, ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Bueno, primero anotemos este valor, 349. Y a ver, acá vamos a hacer lo que... Vamos a hacer... Gracias. Vamos a hacer lo que me propusiste. Que, claro, está bien lo que vos me decís, que sería, digamos, ir bajando de a poco. Es decir, no ponerle directamente el 2,5, sino que irlo bajando de a poco. Por ejemplo, 5,5, 5, 4,5. A ver si llego. 4,5 es... A ver, acá controlo. Eh, Generalmente, o sea, si vamos bajando así de forma gradual, no te puede pasar eso. Ahora, eh, ahí está. Ahí están, ahí me los 3,40 y pico que no. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo este método? Bueno, este método lo que me está haciendo es, a partir del cálculo de las energías, es decir, a partir de la diferencia de energías y la diferencia entre las cotas, estas son las cotas entre la pendiente de fondo y la línea de energía. A partir de esta relación, lo que me calcula es la distancia a la que se da esta relación entre el cambio de energía y el cambio de pendiente. Entonces ahí me calcula directamente estos saltos que bueno, son de cada 50 metros. Es decir, acá me está diciendo que cada 50 metros el flujo está variando estos 0,5 metros, ¿sí? Que nosotros propusimos. Entonces así nosotros llegamos a calcular de los 6 metros los 2,5 que me piden el ejercicio. Y bueno, con estos 2,5 me dice que a una distancia de 348 metros se me va a dar este tirante de 2,5 metros. Lo interesante de este tipo
de método, este método del paso directo, es lo siguiente. Así. Lo interesante de este método es que si yo hago ahora, hiciera un gráfico si yo grafico toda esta parte, o sea, si pongo estos tirantes en relación de esta distancia, lo que me va a dar, obviamente, es un sistema de X e Y. O sea, vamos a poner X e Y. Entonces, lo que me va a dar este gráfico es que a los 0 metros, vamos a empezar con 6 metros. Es decir, a los 6 metros en Y, tengo 0 metros en X. A los 5,5 metros en Y, voy a tener 50 metros en X. Entonces, lo que va a ir haciendo la curvita es ir bajando de este punto a este punto. Va a ir bajando. ¿Qué más? A los 5 metros. 5 metros tengo 100. Entonces esto continúa bajando de esta forma. Bien. Y así yo voy, digamos, poniendo todos los puntos. Es decir, si yo grafico esta columna con respecto a esta otra columna, lo que vamos a ir viendo es cómo el flujo va a ir bajando, ¿sí? Creándome esta curva, digamos, que hasta ahí. Bien. Entonces, esa, digamos, es lo interesante del método, en el cual si yo ya tengo todo este gráfico, con este gráfico, no sé, si yo quiero hacer, no sé, una obra por obra hidráulica a los 70 metros, yo sé que a los 70 metros más o menos voy a tener un tirante de, bueno, entre 5 y 5,5. ¿Sí? Entonces, con este método yo puedo saber el tirante en cualquier punto de nuestro canal. Eso es lo interesante. Bien, borramos acá. Vamos a la pizarra. Entonces dijimos que esto me dio 340 y pico metros, 348 metros. Bien, a los 2,5. Entonces ahí ya estaría resuelto este segundo. Bien, vamos a borrar acá. Vamos a hacer otro ejercicio. Hoy me dice ejercicio 2. Me dice, tengo un canal rectangular con un ancho de 10 metros, una N de 0,13, SO de 0,01, medida de 6 metros. Creo que es bueno el anterior. Y ahí también me cambió. Avales de tiempo. Es muy parecido al anterior, también los datos, pero me cambié. Y me dice calcula el punto A. El punto B me dice calcular el tirante 2 para una distancia de 800. Bien. Tenemos eso. Vamos a ver acá el dibujito. Esto viene a 6 metros, dijimos. Y me pide a una distancia de 800 metros cuál va a ser nuestro valor de I2.
Bien, y me pide el tipo de perfil entre, bueno, el punto 1 y el punto 2. Bueno, para el tipo de perfil dijimos que lo que teníamos que hacer era calcular el tirante crítico y el tirante normal. Bien, el tirante crítico, ¿cómo lo calculamos? Para canales rectangulares, lo calculamos con esta expresión. Raíz cúbica. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ahora, cuando terminemos este ejercicio, vamos a ver el caso de canales trapezoidales. Bien. Entonces, para canales rectangulares, dijimos que podríamos utilizar esta fórmula. Entonces, al utilizar esta fórmula, vamos a calcular el calculante crítico. Lo calculamos ahora. Esto va a ser de 10. Raíz cúbica de esto, 0.47 metros. Para el tirante normal, utilizamos la ecuación de bien. De la misma forma que hicimos antes, íbamos a la tablita del Excel que habíamos armado, en donde simplemente, ¿qué teníamos? Ahora tenemos esta ecuación de Manning, donde todos estos datos de la derecha, ya me lo están dando los datos, así que toda esta parte de la derecha yo la puedo calcular, y lo que íbamos a hacer nosotros era poner un valor de I para que nosotros al meterlo en esta parte de la izquierda, todo esto me dé igual que esta parte de la derecha. Bien, eso es lo que hacemos con esto. Entonces vamos a la tabla. Vamos a ver el Excel, a esta columnita, a esta pestaña de canales no erosionables. Y acá vamos a poner esto sin nada confundir. Y vamos a ponerle acá nuestros datos. Fíjate que de nuestros datos, el único que cambió era este de acá arriba, que ahora no es un caudal de 15, sino que es un caudal de 10. Bueno, al poner ese caudal de 10, obviamente si me voy a cambiar esta parte de la derecha, ahora me queda 1,3. Bien. Y yo voy a buscar acá un valor de I para llegar hasta 1,3. Acá me da 8,85, entonces lo voy a tener que bajar. Vamos, por ejemplo, a 0,3. Bueno, con 0,3 casi le pego. Fíjate que ahí me dio 1,29 y acá me da 1,30. ¿Sí? Es apenas un poquito más. Entonces, bueno, 0,305. Bueno, ahí pasa un poco. 0,30. Ahí está. Con este 0,301, ahí me dio 1,3 y 1,3. Entonces con eso ya estaría. Entonces, volvemos acá a la planilla. Y dijimos que entonces el tirante normal me dio 0,301 metros. Bien, ahora lo que voy a hacer es comparar estos dos. Y yo comparo estos dos, obviamente lo que estoy viendo es que el tirante crítico es mayor que el tirante normal. Entonces seguimos teniendo una curva o perfil del tipo S, fuerte. Bien, entonces probablemente acá salga con una S1 y después se transforma en una S2. Sí, sí, sale con una olita y después empieza a descender. Bien, entonces ya dibujamos más o menos la curva. No hace falta dibujar la curva, porque acá solamente me piden el tipo de perfil. Entonces, si yo ya le decía que era un perfil del tipo S, ya estaba. ¿Sí? Pero bueno, yo dibujé la curvita para ayudarme ahora a determinar el I2. ¿Sí? Evidentemente, este I2 a los 800 metros seguramente va a estar por debajo de estos 6 metros. ¿Sí? Dada la curva esta que se me generó. Bien.
Entonces ahora vamos a calcular este punto B. Para el punto B, fíjate que me están dando como dato la distancia y me piden calcular el tirante. Entonces vamos a tener que utilizar el método del paso estándar. Bien. Vamos a compartir la pantalla. Vamos al Excel y dentro del Excel vamos a la parte de método de paso estándar. Creo que era este. Ahí está. Método de paso estándar. Como ahora si no confunde. Acá por ahí uno. Voy a corregir una cosa. Ahí está. Bueno, acá en la parte de arriba, en azul, tenemos los datos. Los datos que tenemos para este ejercicio, así que vamos a poner caudal de 10, la base de 10, esto era 0,01, 0,013. Bien, acá el Z lo dejamos en 0. Si hubiera sido un canal trapezoidal, íbamos a tener que ponerle acá el valor rectangular, sí, es decir, el Z. Pero en este caso, como tenemos canal rectangular, lo dejamos en 0. Y acá nuestra I1 va a ser la I que tenemos como dato, que en este caso son 6 metros. Entonces con eso ya vamos a empezar a hacer el cálculo. Bien, ¿qué queremos hacer nosotros con este método del paso estándar? Ahora, lo primero que vamos a hacer es generar esta fila base, que es la que está marcada acá en celeste. Esta va a ser nuestra fila base. Bien, que me dice que a los 0 metros de distancia tenemos nuestro tirante de 6 metros de altura. Bien, con eso lo que vamos a generar acá es un cálculo de una energía que nosotros a esto le llamamos HZ0. HZ0. Bien, esta va a ser nuestra energía en el punto 1, nuestra HZ0. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Bueno, lo que vamos a hacer con este método es lo siguiente. Acá le vamos a decir a la distancia que queremos calcular, que en este caso eran 800 metros. O sea, acá le vamos a poner nuestra distancia de 800 metros. Y lo que vamos a tratar de hacer nosotros es un proceso iterativo en el cual nosotros vamos a tratar de calcular un valor de I acá, de forma tal que al nosotros poner este valor de I acá me falta que aparezca una columnita importante. Bueno, acá hay una columna que le llamamos columna H1. Ahora ya la vamos a ver cuando corra un poco la pestaña esta. Entonces, lo interesante acá, lo que tratamos de hacer con este método, es proponer un valor de I acá, de forma tal que este valor que tenemos acá de HZ me dé igual al valor de H1 que tengamos acá en la última columna. Bien, eso es lo que tratamos de hacer nosotros con este método de paso estándar. Bien, hay dos pequeñas observaciones que dejo acá para este método que suelen confundirse siempre y que son muy importantes. Lo primero, acá cuando nosotros calculemos el Z, este Z que tenemos acá, que si quieren le damos el Z2, este Z2 que tenemos acá se calcula, acá me aparecen todas las fórmulas, se calcula con esta expresión. Z2 es igual a el Z0, que si nosotros empezamos por... Sí. Bien, el Z2 se calcula con esta expresión. Fíjate que acá abajo tenemos todas las fórmulas que utilizamos para el método del paso estándar. El Z2 se calcula con esta expresión que vemos acá abajo, donde si empezamos de las coordenadas 0, 0, es decir, si empezamos de la coordenada 0, entonces nuestro Z0 va a ser 0, evidentemente, ¿no? 0.
Yo, sí, ojo acá. Este más está mal. Acá es un más menos. Más menos X por SO. La SO es la pendiente de fondo. Y la X es la distancia a la que yo le voy a dar. Pero ¿por qué aparece acá un más menos? Bueno, este más menos es muy importante, ¿sí? Por el hecho de lo siguiente. Si nosotros vamos de un punto más alto a un punto más bajo, si nosotros estamos bajando en pendiente, evidentemente este Z2 va a ser menor al 0 que tengamos acá arriba. Entonces, en este caso, si nosotros estamos bajando la pendiente, nuestro Z2 va a ser negativo. Es decir, nuestro Z2 lo vamos a tener que calcular con esta expresión, pero va a ser 0 menos X por SO. Bien, este es un detalle muy importante que siempre se equivoca. ¿Sí? Si nosotros bajamos, entonces acá vamos a tener un valor negativo de Z. Va a ser menos. En cambio, si nosotros estaríamos subiendo en la pendiente, entonces en ese caso, nuestro Z2 sería un valor positivo, es decir, un valor mayor que 0. Sería el 0 más nuestro X por SO. Bien, esa es una pequeña observación. Si bajamos y subimos. En este caso, como estamos bajando la pendiente, es decir, nuestra pendiente era de 0,01, estamos bajando de un valor de 0 hasta un valor de Z2. Entonces estamos en este caso de acá arriba, donde esto tiene que ir bajando. Bien, esa es la primera observación. La otra observación que quiero dar del método del paso estándar, o sea, lo primero que tienen que hacer ustedes en el Excel es controlar esta columnita acá del Z, en donde si estamos bajando, tienen que controlar que acá esto sea 0 menos X por SO. ¿Sí? Lo primero que... Claro, puede ser... Claro, bueno, esta es la primera observación. Y la segunda observación, que acá es donde más se equivocan, es la parte del H1. El H1, ¿dónde está? Bueno, esto está mal. Nuestro H1, que es la última columnita que vamos a tener acá, se calcula como HZ0 más menos nuestro HF. Bien, más menos HF. ¿En dónde? Nuestro HZ0 es este que marcamos acá. ¿Sí? Es la columna, esta celda fija, digamos, que calculamos acá, de la columna, perdón, del fila base. Bien, este era nuestro HZ0, que calculamos acá. Y el HF, ya vamos a ver que se calcula por acá, ¿sí? Ya lo vamos a ver, qué fila, pero lo importante es esta parte del medio, este más menos, en donde nosotros apenas ingresemos nuestro Excel, a partir, digamos, de los datos que tengamos en nuestro ejercicio, vamos a tener que ver si esto sube o si baja, es decir, si esto es más o si esto es menos. Acá les voy a dar una pista, o una... ahí lo hacemos y lo vemos. Si la curva está creciendo, entonces lo que vamos a tener es que estamos empezando con un H1, estamos llegando a un HZ, y entonces acá lo que estamos viendo es que la diferencia entre el HZ y el H1 va a ser este valor que nosotros llamamos HF. Entonces, viéndolo de este lado, lo que estamos diciendo es que nuestro HZ es igual a H1 más HF. Entonces, nuestro H1, si nosotros despejáramos de ahí, nuestro H1 sería HZ menos HF.
Bien, entonces, en ese caso, si está subiendo la curva, entonces se restaría el HZ y el HF. En caso contrario, si esto bajaría, en ese caso, lo que tendríamos es lo siguiente. Tenemos el HF de este otro lado. Entonces, acá lo que podríamos ver es que nuestro H1 sería nuestro HZ0 más H. Bien, entonces directamente ustedes, para no tener que hacer este dibujito y irlo viendo, aunque les puede llegar a servir, directamente si está subiendo, le ponen acá negativo. Si está bajando, le ponen acá positivo. Bien, esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, borramos acá. Y entonces vamos a agregar los datos. Dijimos, teníamos una distancia de 800 metros. Bien. Y vamos a ir probando el calor de I para ver qué tirante se da a estos 800 metros. ¿Sí? Yo voy a poner, por ejemplo, el piso con un metro. Entonces, por un metro, fíjense que ahí me dieron estas dos columnas. Vamos a entrar. Ahí está. Entonces, ahí me dieron las dos columnas. Esto. A ver si eso está bien. 0, x800. Déjame revisar cuando vaya a propiedad. Sí, pero no se puede ver, está dando muy grande. Entonces, bueno, acá vemos que nosotros estamos tratando de que este tirante me diera igual a este tirante de acá. Perdón, o sea, lo que estamos tratando de buscar con el método es que esta columna me dé igual que esta última columna de acá. Bien. Entonces, en este caso, y acá, 18 metros, no sé. Tengo que corregir esta tabla porque hay varios errores. Ahí está. 60. Bien. Entonces, lo que estamos tratando de buscar es que esta columna se me iguale con esta última columna de acá. Bien, en este caso me dieron totalmente diferentes, entonces voy a tener que seguir probando. Yo lo que voy probando es ir tanteando con mi I. Entonces voy a probar acá con otro valor de I. Por ejemplo, no sé, 0,3. Con 0,3, bueno, ahí todavía me sigue dando diferente. Acá me dio 7,13 y acá me dio 1,97. Entonces voy a tener que seguir probando. 0,1. Bueno, que ahí ya me pasé. Esto me da 2,8, pero este me dio 142.
Entonces tiene que ser un valor entre 0,3 y 0,2. Y 0,1. Vamos con 0,25. Con 0,25, a ver cuánto me da. 6,93 y este 1,29. Entonces ahí lo bajo. 0,2. Con 0,2, ahí me da 6,5 y 9,14. Entonces va a ser un valor entre 0,25 y 0,2. Lo pruebo con 0,22. Ahí me da 6,73 y acá 5,07. Bueno, tengo que ir tanteando así, poco a poco, hasta que me dé el valor. 0,21. Bueno, ahí con 0,21 ya casi me da. Fíjate, me da 6,6 y acá 6,9. Ya estoy bastante cerca. Pero con valor de 0,215. Ahí creo que me pasa. Me pasa un poco. Acá en hidráulica es bastante, o sea, salta, digamos, la energía con muy poca diferencia. Entonces, bueno, ahí ya casi. Fíjate, ahí me da 6,6 y este me da 6,5. Entonces, ya como estoy bastante cerca, ya puedo asegurar que este es el valor correcto. Entonces ya puedo decir que nuestro tirante a 800 metros es de 0,21 metros, más o menos. 0,212 metros. ¿Bien? Lo importante, digamos, es que esta columnita se me iguale con esta otra columna. Bien. Hay una pequeña trampa acá, o mejor dicho, una pequeña observación que quiero dar, que es donde la mayoría de las personas se equivocan. Fíjate que yo directamente ahí lo que fui haciendo es cambiar este valor de I. ¿Sí? Pero yo encontré otras tablas que hacían otros alumnos que lo que iban haciendo es ir probando valores abajo. ¿Bien? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Es decir, se puede hacer varias filas. Lo importante acá con esta fila es que no cometan el error de relacionar una de estas filas con la fila anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros cuando probamos un valor de acá de I y no nos da, es decir, no nos da estas H, entonces lo que hacemos es decir que este valor es incorrecto. Y lo que tenemos que hacer es tachar toda esta fila. ¿Sí? No la podemos volver a usar. Entonces, cuando nosotros hagamos estas otras filas, es importante de que estas otras filas no se correlacionen con una fila nula, es decir, con una fila que ya descartamos. Entonces, esto es muy importante porque yo vi que muchos cuando calculan acá nuestro H1, por ejemplo, o cuando calculan este SF promedio, este SF promedio es igual a nuestro SF0 más la SF2, todo eso sobre 2. Este SF promedio es el promedio entre el valor de SF que hayan calculado acá, ¿sí? Más el SF de la columna, perdón, de la fila base, dividido 2, ¿sí? Y yo lo que vi es que en muchas planillas de cálculo lo que hacen es esto, hacen el promedio entre este y este anterior. Eso está mal conceptualmente porque dijimos que si nosotros esta fila no nos da, entonces tenemos que tachar toda esta fila. Toda esta fila es nula. Entonces no podemos vincular una fila nueva con esta fila nula. ¿Sí? No tiene sentido. Entonces, bueno, tengan cuidado con eso. Con que toda esta fila nueva que hayan generado no se correlacione con una fila nula. Se tienen que correlacionar con la fila base, que es esta fila que nosotros marcamos acá en azul. ¿Bien? Esta es la fila base. Entonces ese es un error muy común, tengan cuidado con eso. Bueno, entonces en este caso me dio ya estos 0,212. Entonces volvemos acá a la pizarra.
y dijimos que nuestro valor de tirante y 2 es de 0.212 metros. Y resolviéndolo con el método del paso estándar. Bien, entonces, acá si nosotros dibujáramos, tenemos nuestro tirante crítico a los 0.47. Nuestro tirante normal a los 0,3, 0,31. Ahora activamos. Entonces, nuestro tirante, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, sale de los 6 metros. Solamente acá se mete una curvita de S1, porque estamos en la zona 1. Sale aquí una S1. Una vez de generarse la S1, después va a tratar de acercarse al tirante normal, es decir, de llegar a una S2. S2. Y a esta distancia de 800 metros, fíjate que inclusive lo pasó al S2. Llegando acá a este tirante 2. Esto no está chocando. Entonces dijimos que hace esta S1, hace la S2 y va a llegar hasta este tirante 2, que inclusive está un poquito por debajo de este tirante normal, que era de 0,31. Entonces baja y baja hasta este tirante 2 de 0,21, a estos 800 metros de distancia que se han. Entonces a estos 800 metros se me genera este tirante 2 de 0,21 metros aproximadamente. Bien. Ahora vamos a ver la pregunta que me habías hecho de qué pasa cuando tenemos canales trapezoidales. Voy a poner acá ejercicio 3. Me dice, tenemos un canal trapezoidal. Canal trapezoidal con un ancho de 10 metros. Me da el indicador 30 metros cúbicos por segundo. ¿Qué más? En el Z, dice que el tablero es 2. La pendiente de fondo es 0,001. ¿Qué más? El EMAN es 0,013. Y me dice, bueno, el valor de I1 es de 5. Y me dice, calcula. Punto A, tipo perfil. El punto B me dice la distancia a la que se da tirante de 1,2 y de 4,5 metros. 4,5 metros y 1,2. Bien, y me dan el dibujo. Tenemos acá una especie de dique o estructura de control. Acá tenemos este tirante, que se llama tirante 1. Y acá vamos a tener la curva. Bien. Y lo que me están pidiendo, vamos a poner acá en naranja. Lo que me están pidiendo son estos tirantes, que le vamos a llamar si querés tirante I1, perdón, I2 y I3.
que dijimos que este primer tirante era de 5 metros, este otro, vamos a poner 4,5 metros, y a este 1,2. Bien, entonces lo que me piden es calcular primero el tipo de perfil, ¿sí? Por ejemplo, el perfil 1, 2, y después lo que me piden es estas distancias a donde se va a dar el tirante de 4,5 y después esta distancia a la que se va a dar el tirante de 1,2. ¿Sí? Medio desde este punto que tenemos como dato, que va a ser nuestro punto C. ¿Sí? Nuestro punto C. Bien, acá primero vamos a hacer el cálculo del perfil. ¿Bien? Para el tipo de perfil, nosotros lo que hacemos es calcular el tirante crítico y el tirante normal. ¿Bien? Para el tirante crítico, como ahora tenemos un canal trapezoidal, no podemos utilizar esta fórmula que calculamos antes. Esta fórmula que calculamos antes, nosotros la sacamos deduciendo de que la profundidad hidráulica, ¿sí? Es decir, para usar esta fórmula, nosotros teníamos que asegurar que la profundidad hidráulica sea igual que el tirante. ¿Sí? ¿Y esto cómo lo sacamos? Bueno, decíamos que la profundidad hidráulica, que se calcula como A sobre el ancho de solera, para canales rectangulares, el ancho del fondo es igual que el ancho de solera. Entonces podríamos decir que este ancho de solera es igual que el ancho de fondo. Y el área es simplemente base por altura. Entonces para canales trapezoidales, este y este se deriva y me quedaba directamente la altura. Bien. Entonces, con esta deducción se podía llegar a establecer esta fórmula que tenemos acá. ¿Sí? Esto para canales rectangulares. Obviamente, en canales trapezoidales, este ancho de fondo no va a ser lo mismo que este ancho de solera. Entonces acá esta D es diferente de I. Bien. Entonces no se puede utilizar esta fórmula que ponemos. Bien. Entonces, eso es lo primero que podemos decir. ¿Y cómo se calcula entonces el tirante crítico para este tipo de canales trapezoidales? Bueno, este es un proceso muy interesante a partir del cual lo que vamos a decir es lo siguiente. Nosotros, para hacer esta deducción de esta fórmula que vimos acá, lo que empezamos a hacer era planteando esto. El cambio de energía con respecto a I, nosotros habíamos dicho, cuando vimos el tema de energía específica, que eso era 1 menos el flujo cuadrado. Bien. Entonces, hemos dicho que si nosotros queremos obtener el tirante crítico era aquel a partir del cual se daba la energía mínima. Entonces, si yo estoy hablando de la energía mínima, lo que estoy hablando es que esta energía tiene que ser aproximadamente igual a 0. Bien. Para que esto me dé aproximadamente igual a 0, ¿qué es lo que tiene que pasar con el flujo cuadrado? Bueno, obviamente tiene que pasar que este flujo cuadrado sea aproximadamente igual a 1, para que esto me dé 1 menos 1, 0. Entonces, lo que vamos a decir es que este flujo cuadrado tiene que ser igual a 1. Bien. El flujo cuadrado era velocidad al cuadrado sobre G por B. Entonces decimos que eso me tiene que dar igual a 1. Bien. Si nosotros de acá despejamos con respecto a la fórmula del caudal, es decir, la velocidad, nosotros sabemos que es caudal sobre área, ¿sí? Y esta profundidad hidráulica D, dijimos que era área sobre B. Entonces esta fórmula que vimos acá me va a quedar algo como esta, me va a quedar caudal cuadrado sobre área cuadrado por G. Y acá donde me aparecía la D, es decir, la profundidad hidráulica, le voy a cambiar por esto que vimos recién.
A sobre B. Y todo esto me tiene que dar igual a 1. Bueno, de acá puedo limpiar un poco esta expresión y me va a quedar U cuadrado. Esta B que está acá en el delimitador va a ser para arriba. Y acá esta área al cuadrado se puede multiplicar con esta área, quedándome área y todo eso dijimos que me tienen que dar igual a 1. Bien, cuando me salen canales trapezoidales y tengo que calcular el tirante crítico, lo vamos a calcular a partir de esta expresión. Bien, donde vos me vas a decir, che, pero ¿y acá dónde me aparece el tirante? Tirante I. Bueno, el tirante crítico va a aparecer en la fórmula del área y en la fórmula del P. Bien. ¿Por qué aparece en la fórmula del área? Bueno, la fórmula del área del canal trapezoidal, si querés lo ponemos acá abajo, el área este tipo de canal simplemente es B más Z por I, todo eso por I. Bien. Entonces ahí ya aparece nuestra incógnita, que es nuestro tirante I. Bien, que va a ser el tirante crítico, tirante I crítico. ¿Por qué? Porque va a ser el tirante que me haga que toda esta expresión me dé igual a 1, ¿sí? Es decir, que el fruto cuadrado me da igual a 1. Y si el fruto cuadrado me da igual a 1, esto me da que 1 menos 1, 0. ¿Sí? La energía mínima. O sea, la energía mínima es donde se da el tirante crítico. Bien. Entonces, lo primero que tengo que decir es que nuestro tirante aparece acá en la fórmula del área. Bien. Y también aparece acá en la fórmula del ancho solera. ¿Por qué aparece en la fórmula acá del ancho solera? Bueno, vamos a hacer acá el dibujito. Y tengo que buscar el trapezoidal. Esto es muy importante. Aquí sí que tomo nota. Acá tenemos lo siguiente. Todo este ancho de acá abajo le llamamos ancho B. Y este ancho máximo le llamamos B mayor. Bien. La diferencia entre este ancho de acá abajo y este ancho de acá arriba son unos pedacitos. Voy a marcar acá en naranja. Que son estos pedacitos que tenemos acá. Este y este. Le vamos a llamar X. Entonces, este ancho de solera, o ancho máximo, va a ser B más 2 veces estos pedacitos de X. Es decir, este pedacito de acá más este pedacito de acá. ¿Sí? Esta va a ser la fórmula para el ancho máximo, este ancho de solera. Entonces, lo que me interesa es obtener estos X. Bien, ¿cómo obtengo estos X? Voy a borrar por un lado. Bien, lo puedo obtener de trigonometría. ¿Dónde? Vamos a dibujar. Tengo acá esta X que tengo acá. Obviamente, este tirante va a ser nuestro tirante I, que no lo conocemos. Lo llamamos tirante I. Y acá vamos a tener una, le vamos a llamar ángulo B. Como a ver, en vez de poner este ángulo B está acá, vamos a poner el ángulo alfa, que es el ángulo que aparece acá, que es el ángulo del talón. Este ángulo alfa, obviamente, es alterno interno con este ángulo de acá. Entonces, si yo hago tangente del ángulo alfa, va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero todavía yo no encontré cuánto vale nuestra X. ¿Sí? Obviamente, nuestra X, entonces si yo quiero despejar de acá, vamos a decir que X va a ser igual a y sobre la tangente de alfa. Bien. ¿Y cómo calculo este alfa?
con el alfa lo puedo calcular a partir del dato del z. Yo sé que estos tangentes son 1 en z. Entonces, si yo tengo este triangulito que está diciendo que esto es 1 en z, es decir, que por cada 1 metro vertical tengo z metros horizontales, entonces yo de acá puedo obtener este ángulo alfa, que va a ser el ángulo alfa del talud. Bien, este ángulo alfa que también tengo acá. Entonces, yo de acá, de este triángulo, yo podría decir, a ver, vamos a hacerlo, de este ángulo que tengo acá, perdón, de este triángulo, yo puedo decir que la tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, 1 sobre z. Entonces, esto que yo tengo acá es lo que voy a reemplazar en esta fórmula que tengo acá. Entonces, lo que me va a quedar es que x va a ser igual y sobre esta tangente alfa, dijimos que la tangente alfa es 1 sobre z. Entonces, esto va a quedar sobre 1 sobre z. Bien. Entonces, yo de ahí, este denominador, voy a pasar para arriba, quedándome que x es igual a z por y. Bien. Entonces, yo cuando tenga que hacer el ejercicio este, o sea, cuando tenga que hacer el trapezorial y el gigante crítico, no voy a tener que hacer todo este pelote que ángulo que acabo de hacer yo, sino que directamente lo que voy a usar es esta expresión que marqué acá abajo. Esta expresión que marqué acá de lado. Bien. Y acá, el cálculo de la B, dijimos que la B va a ser igual. La B minúscula más 2 por X. Es decir, más 2. Y esta X dijimos que vale Z por X. Entonces ahí me quedaron 2 por Z. Entonces ahí me aparece esta otra fórmula que voy a utilizar de vuelta. Cuando me toque un estudiante crítico para un gran trapezoidal, no voy a tener que hacer toda esta deducción que yo hice, sino que simplemente con estas tres fórmulas, voy a borrar más, con estas tres fórmulas que acabamos de ver acá, que parten en amarillo, con estas tres fórmulas ya voy a poder calcular el estudiante crítico, ¿sí? Donde el estudiante crítico me aparece tanto en la fórmula del área como en esta fórmula de nuestro ancho solero. Bien, fíjate ahí aparece nuestro I. Bien, entonces bueno, acá hay dos formas de calcular esto. Yo vi que varios libros lo que hacen es insertan estas dos fórmulas en esta fórmula general y con un comando solver, creo que era, calculan el tirante I. Bien, esa es una forma. Otra forma es despejar en el área y el ancho solera este I, pero le va a quedar ahí una fórmula gigantesca. Fíjate acá, esta área, ya tengo acá un área con la I al cuadrado. Si esta I está al cuadrado, y yo acá le digo al cubo, me va a quedar una I a la C. Entonces, bueno, ¿se puede resolver? Sí, se puede resolver de esa forma, pero queda, digamos, gigantesca, una fórmula gigantesca que no tiene sentido. Entonces, yo lo que hago para resolver estos ejercicios es simplemente una tabla que hago un proceso iterativo. Donde yo lo que hago es pongo un valor de I, con este valor de I calculo el área y el ancho solera. Bien. Y con el área y el ancho solera calculo todo este término que tengo acá. B por U al cuadrado sobre área al cubo. Ok. Bien.
Y yo lo que estoy haciendo con esto es poniendo valores acá de y, para estos valores de y calculo estos dos, y con estos dos calculo toda esta expresión que tengo acá, en donde lo que voy a buscar yo es que toda esta expresión que me dé acá me dé igual a. ¿Sí? Este es el procedimiento para el cálculo del tirante crítico en canales trapezoidales. ¿Sí? Esta tablita, en donde calculamos un valor de I para que toda esta última columna me dé igual a 1. ¿Sí? Me dé igual a 1, que es lo que tenemos acá. Bien. Si llego, digamos, que me da esto igual a 1, entonces ese valor va a ser el valor del tirante crítico. Bien. Entonces, de vuelta, no tengo que hacer toda esa deducción que hicimos recién con A, con lo que sea, sino que simplemente con estas tres formulitas hacer una tablita y en la tablita ya hay que calcular el valor de I. Bien. Sí. Yo creo que no lo calculé, así que esto solamente te queda como tarea. Mi idea es la clase que viene, empezar, digamos, con este ejercicio, empezar, digamos, revisándolo. Este se los dejo como tarea para que practiquen. Fíjense que acá nosotros vamos a poder calcular el tirante crítico, después el tirante normal. El tirante normal lo podemos hacer con la expresión de Manning. ¿Sí? Como hicimos recién con el tirante con canales rectangulares. Es decir, este no cambia. Lo único que va a cambiar es la fórmula del área y el perímetro cuando calcula el Manning. Con la tablita que yo les hice para que los canales, directamente los pueden calcular. Lo único que cambia fue que este sí lo van a tener que hacer a mano o se hacen una tablita para resolver esto que hicimos recién. Esa sería una opción fácil. Entonces, la tarea que les dijo es que calculen el tipo de perfil, o sea, que calculen este ejercicio, en donde el tipo de perfil lo van a calcular con estas dos que vimos recién. El punto B me dice la distancia a la que se da estos tirantes de 4,5 y 1,2. Esto lo pueden hacer, obviamente, exactamente, con el paso directo. Con el paso directo, pueden calcular directamente la distancia a la que se dan estos dos tirantes. Entonces, mi idea es que hagan eso, sí. Dale, ahí te doy el permiso. Sí, sí, dale, dale. A ver. Ahí te di el permiso. Espera, este lo hicimos. Este creo que lo hicimos en una clase, o no lo hicimos con ustedes. Bueno, ahora. Sí, sí, sí. El tipo de perfil. A ver, me dice profundidad 8 centímetros y la distancia. Bueno, déjamelo. Dale. Y si querés lo hacemos ahora. O al menos planteamos. Creo que debemos hacerlo completamente. Para llegar y ahí lo. Sí. Fíjate ahí
vas a tener que darme de vuelta el hospedaje. Buscar, digamos, en participantes, ahí donde aparezco yo pones más, y ahí te va a dar la opción de hacer hospedador. Bien, ahí comparto el pantalla. Vamos a borrar esto. A ver, me dice 8 puntos. Eso. Esto lo sacan de la tabla. Vamos a ver acá. Tabla, creo que era la tabla de la página 108 del fichero. En esa tabla de la página 108 tienen, digamos, para los diferentes tipos de materiales, le dan el N de mano. En el caso de que no te lo dan, el pendiente de fondo es de 0,01. No recuerdo si era 0,18 o 0,13 el N. ¿0,13? Ah, bueno, mejor. 0,13. Bien. ¿Qué me dice? El nivel del lago es de 6 metros. Che, este me parece que es el que hicimos hoy, ¿eh? Me dice calcular, al menos por los datos, calcular los puntos. El punto A me dice la profundidad 42 a 800 metros. Y el punto B me dice la distancia a la que se da el tirante de 2,5. No, sí, pero no tiene sentido. En realidad, para el punto A, lo haces te están dando, digamos, la distancia y te piden el tirante. Entonces, esto con el método del paso estándar. Claro. No es necesario. En este caso, para el punto A, lo pueden hacer con el método del paso estándar y el punto B sí lo va a tener que hacer con el método del paso directo. Pero a ver, déjame ver una cuestión que acá te falta el caudal, ¿eh? Sí, falta el dato del caudal. Así que preguntarle si no el profe si le faltó ese dato. Es muy probable que les haya faltado copiar ese dato. Porque, a ver, acá hacemos un dibujito. Me está diciendo que esto sale con 6 metros. Estos son 6 metros. ¿Qué más?
Ahí lo pensamos. Un lado de constante. ¿No? Bueno, si me dice que el tirante es constante, o sea, si me está diciendo que acá viene un lago con un tirante constante, lo que me está dando como dato es que este tirante constante, digamos, refiere al tirante normal. Bien. Entonces yo lo que haría sería, de esta fórmula de Manning, a poner los tercios, igual a Q por N sobre S en un medio. Yo lo que haría acá es decir lo siguiente. De toda esta expresión, yo tengo el N de Manning, tengo la pendiente de fondo, y ya me están dando el tirante normal, que al yo ponerlo en esta ecuación voy a poder calcular el área y el radio. ¿Bien? Entonces, como ya me están dando este tirante normal, directamente puedo poner esto acá, el tirante, puedo calcular el área, puedo calcular el radio hidráulico, y con eso, la única incógnita que va a quedar en toda esta expresión de Manning va a ser el caudal. Entonces, bueno, esta sería una forma de calcular el caudal. Bien. Entonces, una vez que vos tenés el caudal, bueno, ya con el caudal, lo que vas a poder calcular es el tirante crítico. O sea, una vez que tengas el caudal, calculas el tirante crítico con la fórmula para canales rectangulares. Entonces, de ahí calcularás el tirante crítico. Bien. Una vez que tenés el tirante crítico y el tirante normal, lo que podrías hacer, más allá que no te pide el ejercicio, como tenés todo, podrías decir qué tipo de perfil hay. Bien, es decir, el tipo de curva que se va a dar acá. Entonces, por ejemplo, si te da una curva del tipo, no sé, supongamos que este perfil me da M. Bien, al menos, no, esto me va a dar solamente un perfil tipo S. Supongamos que me da un perfil S y estamos saliendo de esta zona 2, porque acá tendríamos. No, no sé si puede dar S o si puede dar M. Supongamos que me da M. Supongamos que me está dando un perfil tipo M. Y esto me da el tirante normal, ya me lo están dando como dato. Y el tirante crítico es el que voy a haber calculado acá. Entonces, supongamos que me da un perfil tipo M, es decir, el tirante crítico me da por debajo del tirante normal. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos, bueno, vamos a marcar zona 1, zona 2 y zona 3. Bien. Si no estamos por encima de la zona 1, entonces sí o sí vamos a tener que estar en la zona 2. O sea, acá probablemente se me genera una curva, que es una curva del tipo M2. Esto, digamos, suponiendo que me dé un perfil tipo M, ¿no? Entonces, supongamos que me da la curva de M2. Entonces, bueno, ya directamente con eso, lo que debería calcular es el tirante I2, es decir, este tirante, le vamos a llamar tirante I2, a toda una distancia de 800 metros. Entonces, en ese caso, lo hacemos con el método del paso estándar. ¿Sí? Capaz lo que quiso hacer también el profe es hacer el método del paso estándar y después comprobarlo también con el método del paso directo, pero no estoy seguro. Entonces, bueno, esta sería una opción para ver si se puede calcular de esta forma. Vamos a ver el otro, si lo tengo bien mal. El otro me dijiste que era el 11, ¿no? Oh. Ah, bueno, pasa que para esto, bueno, si bien lo vamos a poner acá mucho, entonces,
Este ejercicio también creo que después lo vemos cuando vemos flujo rápidamente variado, cuando veamos compuerta, porque muchas veces, después de una compuerta, se puede llegar a dar un salto hidráulico. Y un salto hidráulico corresponde a flujo rápidamente variado. Pero bueno, si te lo dan acá, en este caso, es porque no creo que llegue al flujo rápidamente variado. Me dice, tengo un canal que me dice apertura con un ancho de 2 metros, una pendiente de fondo de 0.01, se interpone una compuerta, cuya apertura 0.25 metros, ahí lo dibujamos. El caudal 1.25 por segundo. No me están dando materia, qué raro. Bueno, y me dice calcular puntos, distancia, longitud de la curva, bueno, lo que me están dando es lo siguiente, me están diciendo es que esto viene, este canal con esta pendiente de 0.01, es un canal rectangular. ¿Qué más? Bueno, me están diciendo que viene con un cierto caudal y se van a encontrar con una compuerta. Vamos por la primera. Se van a encontrar con una compuerta de 0.25 metros de alto. Entonces acá se va a crear una curva. ¿Sí? Entonces, a ver, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, podríamos primero decir que esto viene con tirante. Y, a ver, con caudal. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos esto. Esto me dice son 0.25. Y lo que me pide es encontrar, digamos, la longitud de esta curva aguas abajo de la compuerta. Cuando referimos aguas abajo, referimos, digamos, a esta zona donde está cayendo, digamos, el agua. Y si me está diciendo la longitud, claro, pasa que para este ejercicio haría falta, digamos, algunas cuestiones de compuertas, pero bueno, no lo podemos hacer. Porque esta longitud, digamos, hay una forma de calcularla con una fórmula de la compuerta que tiene en cuenta esta apertura de la compuerta y un coeficiente. Pero bueno, si todavía no llegaron ustedes a ver compuerta, vamos a hacerlo con el otro método. Lo que podríamos decir es que, bueno, una vez que pasa. Sí, pasa que para el paso directo necesitamos un tirante, que podríamos usar este tirante de 0.25, pero, ¿qué más? Claro, pasa que acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, hace falta el tipo de perfil. Yo lo que calcularía primero, punto A, tipo de perfil. Con el tipo de perfil, ¿qué es lo que voy a asegurar? A ver, supongamos que tengamos un perfil tipo S. Entonces, con un tipo S, lo
lo que voy a poder calcular es el diente crítico y el diente normal. Supongamos que tenemos el siguiente. Que es muy probable lo que quiera que haga el ejercicio es eso. Que primero calcule el diente crítico y el diente normal. Sí. Con el diente crítico y el diente normal. Primero, acá falta, para el diente normal, falta la N. ¿Sí? Preguntarle al profesor si se olvidó el valor de la N de Manning, que es muy probable que se haya olvidado, o que lo tengamos que deducir de alguna forma. Pero bueno, esa es la primera pregunta que haría. Con el N de Manning, entonces sí, ya puedes calcular tanto el diente crítico como el diente normal. Bien, es muy probable que este diente crítico y el diente normal te den por encima de estos 0,25. ¿Sí? Es muy probable. Entonces, cuando te dé esto mayor a 0,25, lo que te va a estar quedando acá es una curva del tipo S3. ¿Sí? Pues son las 3. Son la 1, son la 2, son la 3. Entonces, probablemente acá te quede una curva del S3. Esta curva S3 lo que está tratando es acercarse al tirante normal. ¿Sí? Entonces, se está tratando de acercar este tirante normal. Ya vamos a llamar entonces esto. Entonces ahí, claro. O sea, si vos ya tenés el tirante normal, entonces ahora sí lo que vas a poder hacer es, con el método de paso directo, como tenés el tirante, vamos a calcular esta distancia L. Claro. Entonces vamos a poner, entonces el punto B es con tirante normal. Primero calcula tirante normal. Y el punto C sería con tirante normal y el tirante de inicio, que son esos 0,25 de la compuerta. Calculo con el método de paso directo la distancia a la que se me da dicho tirante. Es decir, con eso lo que estoy haciendo es calcular toda esta distancia, que va a ser la distancia que esta curva va a ir creciendo hasta alcanzar el tirante normal. ¿Sí? Eso es lo que creo que quiere que hagas en el ejercicio. Pero para hacerlo, sí o sí necesitas la N de Manning. ¿Sí? Para calcular el tirante normal. Bien, trata de plantear este ejercicio y al ejercicio que yo les dejé tarea. Y bueno, ya si tienen consultas, voy a ver si puedo el día lunes de la semana que viene hacer una clasecita de consulta. Probablemente el día lunes, capaz que sea la tardecita, tipo a la siesta, capaz. Así que bueno, yo les voy a estar avisando igual con tiempo. Capaz sea el lunes o capaz sea, no sé, martes o miércoles, pero probablemente sea el lunes. Para que, bueno, hagamos algunos ejercicios y nos saquemos alguna consulta y sigamos practicando. ¿Sí? Es una clase gratuita, así que no hace falta. Bueno, Gonzalo, que ande muy bien, practique mucho y cualquier consulta también me puedes ir dejando ahí en el WhatsApp. No, por favor, que ande muy bien. Muy bien, chao.